una calma infinita que solo podrá los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús, y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundando en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste en el rudo conflicto te ve, sola y débil tu seno al seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Amén. Haya sido para la gloria de Dios. Le agradezco mucho sus oraciones y que la verdad oremos siempre unos por otros. El Señor esté también con todos nosotros. Amén. Bueno, un feliz sábado, hermanos, que el Señor nos acompañe y nos bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar el tema. En esta mañana vamos a estar estudiando lo que el mundo está preparándose y lo que el pueblo de Dios también necesita estar preparándose para los eventos finales. El título es "Y su herida de muerte fue sanada", parte 1. Hoy es mayo 4 del 2019. Esta presentación va a quedar grabada para que pues, los que ya conocen el canal, es en Apocalipsis 14 en YouTube. Estamos montando estas presentaciones para que ustedes tengan la referencia, puedan ir paso a paso, pero ahí como hay mucho material, vamos a pasar, ahí van a quedar registradas las referencias. En YouTube, si ponen Apocalipsis 14, la primero que aparece, ese es el canal. Entonces, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay varios textos que nos ayudan a confirmar el evento que estamos esperando. Uno de ellos es Daniel 11:44, dice: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del rey del norte, que para los últimos versículos de Daniel 11, del 40 al 45, es el sistema papal. Daniel 11 es un resumen de lo que habla Daniel 7 y es un resumen de lo que habla Daniel 2. Es como una secuencia, por eso no voy a entrar mucho en detalle,
Pero las noticias del oriente y del norte, que es el sellamiento, que es que el pueblo de Dios haya logrado victoria sobre el pecado, va a generar que este poder, el papado, salga con grande ira para destruir y matar a muchos. Eso es lo que nos dice la profecía con relación a Apocalipsis 13:3, que dice que su herida de muerte fue sanada. O sea, este poder, el sistema papal, va a sanar su herida. ¿Y qué significa? Que cuando él tuvo su poder, antes de 1798, cuando recibe la herida como de muerte, ¿qué hacía él? ¿Qué tipo de poder era? Opresivo, perseguidor, jerárquico, asesino, sin misericordia. Eso es lo que la profecía nos dice que se va a volver a repetir. Pero gracias a Dios ya no va a ser por mucho tiempo, porque dice que será por corto tiempo. No vamos a entrar en el detalle, pero la Biblia nos dice cuánto tiempo va a ser. ¿Está bien? Pero va a ser terrible, la persecución va a ser terrible. Y nosotros la semana pasada estuvimos estudiando Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios y nosotros tenemos que estar preparados para ese evento. No es que estemos asustados, sino que estemos preparados. Aquí no estamos para asustar a las personas, estamos para advertirle a las personas. Es diferente, ¿está bien? Cuando nosotros vemos un hueco, hermanos, y hay un peligro frente a nosotros, y vamos, por ejemplo, que día que íbamos con Alba Lucía, ella vio un peligro que le pasaba a Samuel, casi que una vaca lo coge. ¿Cuál fue la reacción de ella? Samuel. ¿Cómo fue? ¡Samuel! Fue fuerte. Entonces, de igual manera, hermanos, cuando vemos un peligro frente a nosotros y vemos el peligro que se avecina, no podemos estar dando mensajes de susurro. Cuando vamos en una calle, hermanos, y estamos a puerta de que un hijo haya un peligro, le decimos, Samuel, véngase para aquí con cuidado. No, lo agarramos y lo jalamos. ¿Pero por qué? Porque es urgente el llamado que hay que hacer. Entonces, ¿qué tipo de mensaje espera escuchar usted hoy? Es una pregunta que hemos hecho en estas últimas semanas, porque no venimos aquí a dormirnos. ¿Está bien? Por favor, no se duerma. ¿Está bien? Es un mensaje, tiene que ser un mensaje de verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? ¿Quién me quiere decir de los que estamos acá, que sabemos qué es la verdad presente? ¿En dónde define la hermana Juay qué es verdad presente? Bueno, tiene que ver, ¿qué es la verdad presente? Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La verdad presente nos va a unir y nos va a santificar. O sea, cualquier tema que no sea de verdad presente, usted no puede escucharlo ahorita o no puede perder tiempo en eso. ¿Y qué dice que es verdad presente? Los temas como el santuario, con relación a los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, están perfectamente calculados para explicar el movimiento adventista pasado, mostrar cuál es nuestra posición actual y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. O sea, la tierra puede ser que entre en confusión, pero nosotros tenemos que estar seguros del glorioso futuro para el pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que nos tiene que dar esperanza, nos tiene que dar motivación, ánimo, conforte, que nos exhortemos unos a otros. Eso es los temas que usted necesita estar escuchando. El santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Está bien? Como somos el pueblo del santuario, pues necesitamos estudiar ¿qué? El santuario. Entonces, hoy es el 2019, nosotros tenemos una base que es Daniel 8:14, y esa base tiene 3 peldaños, que es el mensaje del primero, el segundo y del tercer ángel. Dice la hermana White, hay del que remueva una clavija o algo, un ladrillo de estos mensajes. O sea, no podemos remover ni el mensaje del primer ángel, que comenzó hace 1833, que finalmente es victoria sobre el pecado, que es darle gloria a Dios con el carácter,
No podemos quitar nada del segundo mensaje, que es identificar la caída y a Babilonia. Eso arrancó en el verano de 1844. También no podemos quitar nada del tercer ángel, que se comenzó a predicar en 1846, porque en ese momento se pudo identificar la bestia, su imagen y su marca. Eso es lo que es la plataforma de un verdadero adventista del séptimo día. Y el mensaje del cuarto ángel, que es Apocalipsis 18, es la reunión de los tres mensajes en uno solo que irán hasta el final. Eso es un resumen, eso es la plataforma. Usted no debe dejarse mover de aquí, ¿está bien? Entonces, cuando usted escuche un mensaje que no tenga que ver con el santuario, la profecía de las 2300 tardes, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, acuérdense que esto va a quedar grabado. Entonces ustedes pueden con calma después hacerle el pause e ir a hacer todas las tareas, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el camino para conocer la verdad y tener vida eterna? Ya lo hemos estudiado. El santuario. Entonces, el santuario, hermanos, es algo que Dios dejó para que nosotros seamos salvos. Por eso es que somos el pueblo del santuario. Por eso es que nosotros nacimos con el mensaje del santuario, de la purificación del santuario de Daniel 8:14. Dice, para los que esas versiones que de pronto ustedes tienen, necesitan revisar si tienen este texto, por favor busquen sus Biblias. Salmo 77:13, dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Entonces, hay unas versiones que no dice santuario, pero el original, la King James Version, dice santuario. Entonces haga la corrección necesaria porque es muy importante. Bueno, entonces esa versión dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. No, o sea, la primera parte, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Por favor, escríbalo. No, señora. No, dice... Puede escribir: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y ahí podemos entender Juan 14:6, que nuestro Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el santuario es el camino, y si Jesús dice que ese es el camino, ¿qué podemos concluir por paralelismo? Que Jesús es el santuario, que Jesús es el camino, y que necesitamos entender qué pasó con el santuario para saber qué es lo que va a pasar con nosotros. O sea, la vida de todo ser humano va a tener que pasar por un santuario. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue el camino seguido por Cristo? Cristo viene a la tierra en el año -4 de nuestra era, es crucificado en el año 31 en simbolismo al altar del sacrificio, entra en el lugar santo en el año 31, comienza a oficiar en el lugar santo. Ya pues hemos estudiado eso, hay unas presentaciones anteriores, ustedes pueden verlas para que profundicen más el tema. Y en 1844 se da el cierre de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que es el resumen de la vida de Cristo. Eso fue, y Él en este momento está oficiando en el lugar santísimo, como sumo sacerdote. Muy bien. Ahora, entonces, ¿a quién necesito seguir? A Cristo, que es el camino. Y entonces, ¿hacia dónde debo ver? ¿Qué es lo que debo estar estudiando? El santuario, viendo hacia el lugar santísimo. Entonces, hay un libro que es Cristo en su santuario. Para las personas que no lo sepan, hay una página que se llama egewritings.org. Ahí pueden entrar y descargar el libro Cristo en su santuario en PDF, y pues va a ayudarles a entender todo lo que significa Cristo en su santuario. O sea, y tenemos que nosotros vernos ahí, porque Cristo es nuestro ejemplo. Cristo dejó el santuario como una guía para nosotros también poder llegar al lugar santísimo.
O sea que el transcurrir mío necesito ver el diagrama del santuario en mi vida. Eso significa que usted va a tener que llegar a un punto en el cual va a tener que ser sacrificado o sacrificada. No solamente en el bautismo, sino a nivel físico, para el tiempo en el cual estamos viviendo. A algunos les va a tocar, a unos no. Por eso es que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, para cualquier cosa que pase. Tenemos que estar planeando para lo peor. ¿Está bien? No para lo mejor. Porque eso es lo que tenemos que decirle a nuestro Señor. Y tenemos que orar para que seamos dignos de no experimentar cosas que de pronto no vamos a estar preparados. Que se haga la voluntad del Señor. ¿Está bien? Pero tenemos que tener el santuario en nuestra mente, en nuestra cabecita. Muy bien. ¿Cuál es el camino entonces que necesito seguir? Pues ya lo hemos visto, ¿cuál es el camino? ¿Cómo somos llamados todos? Primero se da un llamado que es alejarse del mundo para ser separado por Dios. Luego viene la justificación, eso es lo que ustedes tienen en el papelito, que es arrepentimiento, confesión y muerte al yo en el bautismo, que es en el atrio. Luego viene el proceso de santificación, que es en el lugar santo, que es la transformación del carácter a semejanza de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de tres cosas: la palabra de Dios, que son los panes, la oración, que es el altar del incienso, y el candelabro, que es la testificación, la luz, la luz que usted le emite al mundo es el candelabro. ¿Está bien? Esa es su experiencia, eso es usted. Y estamos esperando y estamos anhelando la glorificación, que es la transformación del cuerpo, porque la transformación del carácter ya se dio y se debe estar dando en el lugar santo. ¿Está bien? Hasta aquí estamos. Bueno, entonces glorificación es el evento de la transformación del cuerpo cuando Cristo venga. Yo necesito estar preparado ya, necesito estar en el lugar santo santificándome, por medio de la oración, de la palabra de Dios y de la testificación, porque no saco nada yo con encerrarme en una cueva o en una montaña. No, tenemos que salir al mundo a que el mundo vea las buenas obras que la transformación del santuario está haciendo en mi vida. ¿Está bien? Por eso es que el santuario es la base del mensaje adventista. Y el mensaje es un mensaje que va a resonar de nuevo. Esta es la evaluación para el pueblo de Dios en este momento. Nos van a preguntar cosas del santuario, nos van a desafiar cosas. Vamos a estar ante concilios, vamos a estar ante expertos, ante jesuitas, ante doctores de la ley, incluso ante nuestros propios hermanos, que van a negar la fe y se van a devolver contra nosotros. Pero tenemos que entonces tener un claro así, dice Jehová. Entonces, tenemos que estar, ya vimos, para que ustedes vean lo que ya estuvimos estudiando cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, los tronos, cuando Él se sienta, cuando Él se para, eso ya está en las presentaciones anteriores. Entonces, también vimos que hay 4 principios. Principio número 1, que Cristo sea mi portador de pecados, o sea, ya y esto se da en el servicio de cuando se colocaba al animalito, a la oveja, se le colocaban las manos y se declaraba el pecado sobre él. Eso es lo que tenemos que hacer con Cristo, que Cristo sea el portador de mi pecado. El principio número 2, que Cristo sea mi sacrificio en lugar mío. Entonces, hay algo que tiene que darse, un sacrificio. Cristo dio su vida, pero ya me dice, ya usted no necesita morir, lo que usted necesita es morir al yo, morir al pecado, y será una nueva criatura. El principio número 3 es que Cristo sea mi sustituto, cuando ya los 2 primeros puntos se daban en el atrio, cuando el pecador colocaba las manos sobre el animal, luego lo degollaba, el pecador salía del campamento, y quedaba el sumo sacerdote o el sacerdote ministrando. Entraba la sangre al lugar santo y ya por fe el pecador salía del santuario y dejaba al sustituto, que es el sacerdote, oficiando por él ante la presencia de Dios. Eso es que Cristo sea mi sustituto. ¿Está bien?
Él a partir del año 31 comenzó a ministrar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y está oficiando a favor nuestro, pero ya pasamos al lugar santísimo, y eso es que Cristo sea mi garantía de salvación y limpieza. O sea, en el lugar santísimo está la garantía de la salvación suya y la mía. O sea, cuando entremos al lugar santísimo, ya se acabó toda la amargura. Hasta ese momento podemos entrar a respirar el ambiente del cielo. Mientras tanto, tenemos que estar en el lugar santo, en confesión, en arrepentimiento, en entrega, en perseverar, en luchar y en dar un testimonio ante el mundo entero. Entonces, vamos a mirar el proceso, porque para que veamos, hermanos, que ya este plan está dado desde la fundación del mundo. Lo único que yo tengo que hacer es casi que una sola cosa. De todo esto, solamente tengo que hacer una cosa, y lo vamos a ver. El resto es un don, es un regalo que Dios da. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el llamado? ¿Quién hace el llamado para que yo salga del mundo y entre en su santuario? Muy bien, vamos a mirar los textos. Entonces, estamos en el mundo y hay alguien que nos llama. Bueno, entonces vamos a mirar los textos. Primera de Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Los colores tienen que ver con relación a las 4 partes del santuario, ¿está bien? Entonces, si por ejemplo dice así como que aquel es el que está en el lugar santísimo, os llamó, me llamó desde el campamento, Él es santo, así también vosotros sed santos. ¿En dónde tengo que yo estar? Cuando yo soy llamado y sigo todo el proceso al santuario, finalmente tengo que llegar a la santidad, a ser santos. Por eso es que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Testificación. Pero eso depende de su oración y depende de su estudio de la Biblia. Primera de Pedro 1:15, luego Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, ya somos ¿qué? Real sacerdocio. ¿Dónde entra el sacerdote? En el lugar santo. Ya no es afuera, sino estamos adentro, en el lugar santo. Nación santa, pueblo adquirido, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿Dónde son las tinieblas? Afuera del campamento. ¿Nos llamó a dónde? A ser una nación santa. ¿En dónde? En el lugar santo. ¿Está bien? Son colorcitos para ayudarnos en lo que el Señor nos quiere decir. Está el santuario, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el santuario plasmado en la Biblia. Tenemos que identificarlo, por eso es que les dejamos esas hojitas. Cada vez que ustedes lean un texto bíblico, llévenlo al santuario. ¿Qué le tiene que enseñar ese texto para que usted aprenda del santuario? ¿Está bien? Y vamos a mirar, seguirlo viendo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta, porque Él es la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces el que esté en la puerta, Él está llamando. Allá, Él está llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es que esté golpeando una puerta, sino está es diciéndole, entra ¿a dónde? Al santuario. Bueno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ahí sí se refiere a la puerta del corazón, a que Él abra para que Él pueda entrar. Dice, entraré a Él y cenaré con Él. ¿En dónde entra Él? ¿En dónde habita Él? En la santidad. Y dice, y cenaré con Él. ¿Cuándo vamos a comer con Él? Cuando estemos ¿en dónde? En el lugar santísimo, en la Jerusalén celestial. ¿Está bien? Allá vamos a comer con Él. Mientras tanto tenemos que estar con Él en santidad, en ser nación santa, un pueblo adquirido. ¿Hasta aquí está bien? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Quién me justifica? Entonces aquí ya es un llamado que hace Dios.
Aquí es la justificación. ¿Y quién me justifica? Vamos a mirar los textos. Entonces ya entramos aquí al atrio. Dice, entonces, ¿es lo mismo el arrepentimiento y la confesión? ¿Qué es la confesión? ¿Y qué es el arrepentimiento? Confesión es reconocer que hemos pecado. Muy bien. Y el arrepentimiento es dolor de haber arrepentido al Señor y no volver a Dolor por el pecado y apartarse y alejarse del pecado. Entonces es importante que entendamos eso. Tiene que haber arrepentimiento y confesión, o confesión y arrepentimiento. Primero viene la confesión y luego viene el arrepentimiento. O a veces viene el dolor y decimos confesamos. A veces pasa lo contrario, pero El dolor de haber pecado es tan grande que no hace más sino llorar y llorar. Ajá. Al Señor me entrego a ti, ¿verdad? Y ahí dice ese dolor es grande. correcto. Entonces, ¿qué es la confesión? Ya vimos, es reconocer que he cometido un pecado, que soy culpable de las consecuencias de haber pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga de infringir lo que hay en el mundo, de infringir lo que yo haga del mundo, está infringiendo la ley de Dios, que es una ley santa que está en el lugar santísimo. Mas el don de Dios es vida eterna. Entonces, la paga del pecado, lo que hay en el mundo es muerte. Pero el don de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos en el diagrama del santuario. ¿Lo estamos viendo? Otro texto. Entonces dice, de la mano Juan, el camino a Cristo dice, los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. O sea, tiene que haber un aborrecimiento del pecado. Camino a Cristo, página 38, párrafo 1, bendito. Dice, la única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos da instrucciones explícitas tocantes a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. Esto aquí es lo único que les digo, hermanos, que hace el ser humano en todo el proceso del santuario. Es que haya una confesión voluntaria. ¿Y qué significa? Que yo voluntariamente entre al lugar, al santuario, entre al atrio. Yo estoy en el mundo y si no tengo necesidad, pues voy a seguir en el mundo. Pero cuando escucho el llamado, atiendo la voz de Dios, ahora yo tengo que hacer algo. Eso es la única acción que nosotros debemos hacer en el santuario, en el diagrama del santuario. Es que sometimiento, confesión y humillación y reconocimiento de ese pecado. O sea, y se hace ¿qué? De manera voluntaria, de corazón y voluntaria. Y no debe ser arrancada al pecador, o sea, no es algo impuesto, no es que se force a las personas, sino tiene que ser voluntario. Eso es lo único que hace el humano en el santuario. ¿Está bien? No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. O sea, tengo yo que ver en el santuario qué significa aborrecimiento del pecado. Tenemos que ver a quién, a Cristo en la cruz, porque Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mis pecados y yo tengo que ver lo horrible del pecado. Por ese pecado Cristo murió, o sea que es aborrecer esas circunstancias, pero yo tengo que hacer que Cristo sea mi portador de pecados.
Tengo que ver, por eso es que la hermana White dice que nosotros necesitamos pasar 1 hora en contemplación de las últimas escenas, porque eso nos va a ayudar a aborrecer el pecado. Muy bien. Dice, la confesión que brota de lo íntimo del alma sube a Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Entonces, vemos todo eso en el arrepentimiento, en la confesión. Entonces, primero es como la parte de la confesión. Todo lo que acabamos de ver aquí es humillación, entrega al corazón, aborrecimiento del pecado. Eso es un acto voluntario, eso es lo único que yo puedo entregar. ¿Está bien? Es como cuando la persona colocaba las manos, ese es el único acto que hacía. Después venía la muerte del animal, pero lo único que hacía era confesar los pecados, o sea, reconocerlos. Y ya salía del campamento, o sea, de ahí en adelante ya no hay nada que pueda hacer la persona, ya debe depender es de qué, de lo que haga el sacerdote a cambio de la persona. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Puede ser que nosotros hagamos una oración en público, que pidamos perdón por nuestros pecados, sin embargo tenemos que ser específicos. ¿Está bien? Tiene que haber una confesión específica. Yo hice algo, Señor, esto está mal, te pido perdón por eso. Es específico. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios, si es solamente con Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos, a la persona a la cual se hizo el daño. Pueden ser de un carácter público, cuando el pecado es público, y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa, para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Entonces tengo yo que lograr pedirle al Señor diariamente, Señor, muéstrame mis pecados, conocidos, no conocidos, voluntarios, involuntarios, porque al final del día tenemos que estar ¿cómo? A paz. El himno que la hermana Enis cantó y lo que también el otro himno nos habla de eso. Necesitamos estar en paz. ¿Qué es el arrepentimiento? Entonces ya vimos qué es la confesión. La confesión es reconocer el pecado, es aceptar que somos pecadores y aceptar que merecemos la muerte. Pero la dádiva de Dios es el don en Cristo Jesús. Entonces el arrepentimiento es dejar o abandonar los pecados en pensamiento y en acciones. Hechos 8:21 dice... habla sobre el Simón el mago. Pedro le dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, y finalmente el corazón no piensa, sino piensa es la mente, o sea que se refiere al corazón, es a las decisiones conscientes que nosotros hacemos. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y pues Simón le pide que oren por él. Proverbios 23:7. Porque como piensa en su corazón, así es él. Come y bebe te irá, mas tu corazón no está contigo. Entonces, como esté el pensamiento, así está el corazón. O sea que yo debo arrepentirme de corazón, entender lo que está pasando en mi vida y a pedirle perdón a Dios por eso. Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándolo en madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Entonces, ¿quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Quién hizo el llamado? Dios, Jesús. ¿Quién da el arrepentimiento? Bueno, a este Dios ha exaltado con su diestra para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos. Entonces damos ¿qué? Un testimonio de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, cuando obedecemos la ley de Dios, cuando obedecemos, recibimos el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar
a completar todos los pasos que hacen falta para llegar hasta el lugar santísimo. ¿Quién nos da entonces el arrepentimiento? Dice en Lugares Celestiales, página 223. Constantemente Dios está obrando para subsanar las deficiencias humanas. Aún el arrepentimiento es originado por medio de la aplicación de la gracia. De la gracia no es solamente la santificación, la gracia es el arrepentimiento. ¿Que lo da quién? Dios. El corazón natural siente que no necesita arrepentimiento. ¿Cuál es el corazón? El que está ¿en dónde? En el mundo. No necesita arrepentimiento. Las lágrimas que brotan de los ojos del hombre a causa de la tristeza por su pecaminosidad y debidas a la simpatía hacia otros pecadores, comienzan espontáneamente. Ellas, las lágrimas, son como rocío de los ojos que pertenecen a Dios. ¿Quién da esas lágrimas? Porque hemos entendido que nuestro pecado le ha hecho eso a Cristo. Las buenas resoluciones que hacemos no son sino la expresión de deseos que son de Dios. Entonces, en el santuario, hermanos, no tenemos nada de qué ufanarnos. Yo no soy bueno. Uno es bueno, que es ¿quién? Cristo, que es Dios. Él es el bueno. Y cuando yo sienta el deseo de llorar, debo darle gracias a Dios porque yo estoy llorando, porque Él quiere llorar a través mío, por el sufrimiento y por los pecados, por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios y en la tierra. Esa es la conexión ya que hay con Dios, hermanos, en la oración. ¿Está bien? Entonces, cuando lloremos no tengamos mucho cuidado, porque el enemigo es astuto y puede entrar la soberbia, la presunción, el orgullo de decir es que yo soy sensible o yo estoy llorando por los hermanos porque no son suyas las lágrimas. ¿Usted me hago entender? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el enemigo puede llevarnos a una soberbia sin darnos nosotros cuenta. Por eso es decirle, Señor, esto soy tuyo, yo me entrego completamente a ti, me consagro todo el día para hacerte, y si el Señor dispone que haya unas lágrimas por la oración por otra persona, hermanos, alabemos al Señor porque Él está llorando a través nuestro. ¿Sí vemos diferente un poquito? Dice, la vida reformada no es sino el mejor empleo de una vida que ha sido rescatada por el sacrificio de su Hijo Jesús. Ningún crédito deberíamos atribuir para nosotros mismos por ninguna cosa que podamos hacer. O sea, no hay nada en el santuario por la cual yo me pueda ufanar, yo me pueda decir, es que yo soy santo. No, usted está en el lugar santo, ¿quién lo llevó allá? Dios. ¿Por qué? Porque primero le pidió que muriera yo, pero antes de eso lo llamó del mundo. Entonces esa es la secuencia. Yo no he hecho nada bueno. Estamos, como dice, estamos perdidos en nuestros pecados. En el mundo estamos perdidos. Pero ¿quién nos llamó? Ya lo vimos. Cristo. Ahora, ¿qué es necesario hacer después del arrepentimiento? Acuérdense. Confesión, muerte al pecado, arrepentimiento y después ¿qué seguía? ¿Qué sigue? El bautismo. Esto es para las personas que ustedes estén ayudándoles ayudándoles en su proceso de aprendizaje de lo que es el santuario, tienen que decirles eso. Y por eso es bueno que ustedes después repasen este material para que ustedes por favor lo puedan estudiar después. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, que son los que cometemos cuando estábamos en el mundo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentimiento y confesión, viene el bautismo, aquí es donde recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:19,
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que, perdón, aquí es Hechos 3:19, por favor, alguien me quiere buscar, espérese. Creo que es Hechos 3:19. Correcto, entonces Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cuándo va a venir el refrigerio? Cuando recibamos el Espíritu Santo, pero eso nos va a llevar a la glorificación, al lugar santísimo. Muy bien. Ezequiel 36:24-29 dice, y yo os tomaré las naciones, están en el mundo, y yo os tomaré las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré ¿qué? Un corazón nuevo. Ya somos bautizados, recibimos un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, recibimos el Espíritu de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón del mundo, y pondré un corazón de carne, que es el corazón santificado. Dice, y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Cuándo usted va a poder cumplir la ley de Dios? Cuando haya sido limpiado, haya recibido el Espíritu Santo y esté viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Sí, hermano. En el bautismo, allí recibimos el Espíritu Santo. Uh-huh. Y cuando fue la lluvia temprana, se derramó una porción del Espíritu Santo. Y estamos esperando la lluvia tardía. Estamos esperando otra vez una lluvia temprana y una lluvia tardía. Porque la lluvia temprana es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Sí, pero físicamente se va a dar ese evento. Pero no, el que no haya entendido qué significa la lluvia temprana no va a poder recibir la lluvia tardía. Por eso es que es importante, hermana, el santuario. O sea, el santuario es que nos ayuda a entender que en el tiempo presente necesitamos estar en santidad, en confesión de pecados, en arrepentimiento de pecados, preparándonos para la lluvia tardía. Y la lluvia temprana fue la experiencia, estos dos textos anteriores, fue la lluvia temprana, que fue en el tiempo apostólico. Pero va a llegar un momento, y eso lo encontramos en Joel, capítulo 2, que me habla de lo que fue la experiencia en el Pentecostés, y lo que será la experiencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía en el tiempo en el cual estamos viviendo. Claro, es un ciclo, hermana, y por eso es que tenemos que lograr estar viviendo la experiencia del santuario, porque el Espíritu Santo tiene que estar alumbrando acá todo el tiempo, por medio de la testificación. Ezequiel 36 del 24 al 29. Muy bien. ¿Quién nos santifica? ¿Qué nos santifica? Entonces ya vimos, el llamado lo hace Dios, lo hace Cristo. La justificación la hace Cristo. Y entonces, ¿quién va a hacer la santificación? Bueno, entonces vamos a mirar, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En dónde está la santificación en el lugar santo? ¿Por medio de qué? De los panes, que es el símbolo de la palabra de Dios. Dice, ya por tu palabra, ahora vamos a mirar, tenemos los panes de la proposición, ahora tenemos el altar del incienso. Dice, la oración de Cristo por sus discípulos fue, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si hemos de ser santificados por medio de un conocimiento de la verdad hallada en la palabra de Dios, debemos tener un conocimiento inteligente de su voluntad.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Debemos escudriñar las Escrituras, no meramente volar a través de un capítulo y repetirlo sin dedicar esfuerzo para comprenderlo, sino cavar para encontrar la joya de la verdad que enriquecerá la mente y fortificará el alma contra las ardillas y las tentaciones del archiengañador. Por eso, hermanos, es que la oración de Cristo es: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo yo soy santificado? Por medio de la palabra de Dios y por medio de las oraciones y de la testificación, que es el ungimiento del Espíritu Santo en nosotros día a día. La porción es día a día, el brillar es día a día, la testificación es en el día a día. Lucas 11:1, y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a... Eso es algo que el pueblo de Dios necesita para este tiempo, hermanos. La oración. ¿Alguien ha sentido que no sabe orar? ¿Cierto? Entonces, ya nos dijo la profeta, usted tiene que ser consciente de lo que lee la palabra de Dios. Usted tiene que entender, tener conciencia de lo que está leyendo en la palabra de Dios. Ahora, el altar del incienso son las oraciones. Entonces, ¿cómo estamos en ese proceso? Y yo lo confieso, yo necesito aprender a orar. Yo necesito tomar este texto de Lucas 11, decirle: Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar porque lo contrario ya hubiera habido victoria sobre el pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿confesamos que necesitamos aprender a orar? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Nuestra elevada vocación del día de hoy, para el 4 de mayo, ustedes van a escuchar esto en el devocional, pero me pareció muy importante tomarlo. Dice: aprender a hacer oraciones cortas y al punto. ¿Cómo deben ser? Cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprender a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de vida. Si oramos más en secreto, seríamos capaces de orar con más inteligencia en público. Se terminarían esas oraciones dudosas y vacilantes. Y cuando nos uniéramos con nuestros hermanos en el culto público, podríamos añadir interés a la reunión, porque llevaríamos con nosotros algo de la atmósfera del cielo, y nuestro culto sería una realidad y no una mera fórmula. Si el alma no se derrama en oración en el lugar secreto, ¿dónde es el lugar secreto? Sí, en nuestra recámara, cuando estamos de rodillas, orándole a Dios, leyendo su palabra, orándole a Él y suplicándole que sea una experiencia verdadera, que sea algo real, que yo me acerco a Él para saber, para conocerlo a Él, saber quién es Él. Lo que leí primero sobre la oración, se refiere a la oración en público, la oración con otras personas, ¿cierto? Porque si yo, es que dice, las oraciones deben ser cortas y al punto. Uh-huh. Uh-huh. Porque si uno va a orar y tiene una cantidad de pedidos de personas, de los hijos, de los hermanos, de los padres, del problema mío, del problema de fulano, el otro que pide oración, tal cosa, entonces la verdad es que esa oración no va a ser oración, no. Es derramar el alma, Uh-huh. y yo creo que no hay restricción de lo que uno le pueda hablar con Cristo. Claro. Por eso es que habla de la parte de la oración que se derrama en oración en el lugar secreto. Ahí ya, hermano, usted dele rienda suelta a lo que usted necesita entregarle al Señor. Y dice: y mientras está empeñada en los negocios del día, que es lo que nos llama a testificar, lo pondrá de manifiesto en el culto de oración. O sea, eso va a ser una congruencia. Yo oro, pero yo estoy actuando. Yo oro, pero yo estoy estudiando. Yo oro y estoy viviendo una experiencia de santificación.
Ese es el santuario, eso es lo que tenemos que lograr vivir. El santuario, por eso, ¿qué es verdad presente? El santuario con relación a la profecía de las 2300 tardes, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Esto es el santuario, esto es verdad presente. ¿Quién nos santifica? Entonces dice, la vida del alma depende de la comunión habitual con Dios. Sus necesidades se manifiestan y el corazón se abre para recibir nuevas bendiciones. La gratitud fluye de los labios verdaderos y el alivio que se recibe de Jesús se manifiesta en las palabras, en las obras de bondad activa y en la devoción pública. O sea, ya es salir al mundo habiendo tenido una relación personal con Dios. Hay amor a Jesús en el corazón y donde existe el amor no será reprimido, sino que se expresará a sí mismo. La oración secreta sustenta esta vida interior. El corazón que ama a Dios deseará tener comunión con Él y confiará en Él con una santa confianza. Aprendamos a orar con raciocinio, con inteligencia, no murmurar y no repetir y no convertirnos en repetidores, porque no se trata de eso. Tenemos que entregarle a nuestro Señor de manera adecuada nuestra vida, expresando con nuestros pedidos con claridad y precisión. Oremos como sintiendo lo que pedimos. La oración del justo orando eficazmente puede mucho. Está citando Santiago 5:16, nuestra elevada vocación para página 132 para el 4 de mayo. Entonces, ¿es posible obtener la santificación hoy en el fin del tiempo? Si ya todo lo que hemos estudiado, hermanos, el llamado lo hace Dios, por su poder yo soy llamado, la justificación es posible por Él, ¿será que la santificación no es posible en este tiempo? Eso es lo que muchos pastores tristemente no están enseñando. ¿Por qué? Si no le enseñan el santuario, no van a poder tener una experiencia del santuario. Y la experiencia del santuario ahora del lugar santo, de la santificación. Luego, si usted está en una iglesia que no le enseñen de cómo obtener victoria sobre el pecado, está en el lugar equivocado. Porque el tiempo de la santificación es ahora, no cuando venga la glorificación, porque es solamente la glorificación es transformación del cuerpo, no del carácter. ¿Está bien, hermano? Entonces tenemos que urgentemente, como sea, obtener ¿qué? La santificación. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de mi testificación. Los textos, 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, eso es todo lo que está en el mundo, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. O sea, ¿sí ven la diferencia, hermanos? El que está en el mundo es amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso, no es santo. O sea que si hay un grupo que es santo, que no está ¿dónde? En el mundo, sino está ¿dónde? Adentro, en el lugar santo. O sea que sí es posible la santificación. ¿Está claro? Y como yo estoy siguiendo a Cristo, Cristo pasó su vida, Él fue sacrificado, asciende al cielo, empieza a orar en el lugar santo. Ese modelo tiene que replicarse en mi vida. Yo debo estar en santidad hasta que venga la glorificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuándo yo voy a ver al Señor? Cuando Él regrese por segunda vez. Pero por fe lo estoy mirando y por fe estoy en el lugar santo, y sin ella yo no voy a poder ver a Dios. Gloria a Dios y que así sea, estamos en este momento en el lugar santo, ¿verdad? Miras de ir al lugar santo. Sí. Pero quizás no sea tan buena, no sé, pero voy a preguntarlo así en mi ignorancia. En este momento, nosotros los humanos que estamos aquí, no tenemos acceso al lugar santísimo. Pero Exacto, por fe. en santidad para poder lograrlo cuando venga nuestro Señor. Por eso estaríamos ¿dónde, hermana? En el lugar santo.
Correcto, acá. Por eso quiero que usted mire los videos anteriores para que vea, hermana, que hay una experiencia en la cual Cristo va a pasar al lugar santísimo y le dice al pueblo, quédense aquí. No, no. En primeros escritos está esa parte, que es el paso del lugar santo al lugar santísimo. El Padre pasa, se separa del trono y pasa al lugar santísimo. Y luego el Hijo pasa al lugar santo al lugar santísimo. Y cuando... Parece que es un poquito largo, hermana, pero es así. Claro, hermana. Levítico 27, claro, porque ya hemos pasado por el proceso del llamado, la justificación y estamos ya en la santificación. Levítico 27, santificados pues y serán santos, ¿no? Dice sed, o sea, es tiempo presente. Y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Él es el ejemplo y yo debo seguir el ejemplo de Él. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el santuario, estoy siguiendo la vida de Cristo. 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está diciéndolo en tiempo presente. ¿Está bien? O sea, la santidad, Sebas, ¿la santidad cuándo se va a dar? ¿Cuándo? Ya, tiene que darse ya. Y ahora ya somos llamados, ese llamado lo hace Dios, somos justificados, esa justificación la hace Cristo, la hace Dios por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre, somos santificados por Él, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos va a dar la glorificación? Pues, acuérdense, todo lo que estamos aquí viendo estamos confirmando con la palabra de Dios, que es Dios el que arranca el proceso, el que da, el que ofrece. Nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, porque el resto de la obra del santuario es de Él, depende de Él. Por eso es que Él es mi sustituto, Él es mi garantía de salvación. Romanos 8:17, y si hijitos, también ¿qué? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Él. ¿Cuándo tenemos que padecer? En el atrio. Cuando tengamos que morir, si tenemos que morir físicamente, siendo perseguidos, siendo oprimidos, pues acordémonos que nos espera ¿qué? La herencia de Dios, nos espera la glorificación para el que tenga que pasar por esa experiencia. ¿Está claro? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también ¿qué? Glorificados. Después de haber pasado todo el proceso. O sea que la glorificación también no nos pertenece a nosotros. Nosotros no la buscamos, nosotros no la generamos, sino la recibimos por gracia. El llamado es gratis, la justificación es gratis, la santificación es gratis y la glorificación pues también es gratis. ¿Qué requiere el Señor? Su voluntad, su corazón, su conciencia de poder reconocer su pecado de lo que le hizo a Cristo a usted. Por eso es cuando usted ponga la mano, usted comete un pecado, es importante recordar eso, hermano. La experiencia de estar pasando una hora en la contemplación de las últimas escenas de Cristo nos va a ayudar a ¿qué? Finalmente a odiar el pecado, a llorar por lo que el pecado nuestro le ha hecho a Cristo. ¿Quién mató a Cristo? Yo. Mis pecados. Tenemos que aprender a decir, mis pecados mataron a Cristo. Pero entonces las buenas nuevas es que Él ya está en el lugar santísimo y está esperando que yo entre en el proceso de santificación para pronto darnos la glorificación. Amén. Entonces, ¿dónde necesito estar y permanecer, hermanos? En el lugar santo. Dice, mas el que persevere hasta el fin, eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, este será salvo. O sea, tengo yo que permanecer en el lugar santo, no importa lo que pase a mi alrededor, se conmuevan los cielos, se conmueva la tierra, haya persecución, haya hambre, padecimiento, yo debo de depender de la palabra de Dios, de las promesas de Él, de la comunión mía y de mi testificación.
No porque dice, si alguno de vosotros peca, abogado tenemos. O sea que estamos en dónde, hermano? En el lugar santo, a no ser que sea un pecado que requiera ¿qué? Bautismo y confesión de pecado. Ahí sí yo voy a necesitar ese proceso otra vez. Pero el tema es dependencia en el lugar santo. O sea, esa es la clave para el tiempo que estamos viviendo. Y no importa lo que venga. Porque voy a depender de ¿qué? De las promesas de Dios. Voy a depender de mi relación con Dios. Y que yo crea que Él está a mi lado. Que yo me comunique con Él, hable con Él como si fuera un amigo. Pero eso depende del día a día. ¿Cuándo? Del día a día. Hay un texto de la hermana White de conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Eso está ¿en qué libro? El Camino a Cristo, página 70, página 70. Bueno, en algunas versiones está. La consagración es diaria. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Es que úsame, sea un testimonio y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día, sometes todos tus planes para ponerlos en práctica o abandonarlos según se lo indicare su providencia. Y podrás así poner tu vida cada día en las manos de Dios y esta será cada vez más semejante a la de Cristo. Entonces, es la tarea, el lugar santo es donde yo debo estar anclado. Palabra de Dios, estudio de la Biblia, estudio del espíritu de profecía, oración y testificación. Entonces, no sacamos nada, hermanos, con venir el sábado en la iglesia si ya el siguiente día estamos, ¿dónde? Afuera. Tenemos que permanecer, el que perseverare hasta el fin, o sea, quédese en el lugar santo hasta el fin. Y este será salvo. O sea, el que persevere al fin, ¿será qué? Glorificado. Dice, viene el príncipe, desear a toda la gente, es página 98, párrafo 4. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada. ¿En quién? En Cristo que respondiera a los sofismas de Satanás. ¿Por qué? Porque él habitaba ¿en dónde? En el lugar santo. En oración, en estudio de la palabra de Dios y en la testificación que hacía Cristo. Ese es nuestro modelo. Entonces no tenemos que inventarnos nada, es seguir el modelo que es Cristo en su santuario. Él no consintió en pecar. Volvemos otra vez al tema de la voluntad. El pecado es algo voluntario. Usted escoge pecar, ¿sí o no? La decisión es mía. Puede estar la tentación, pero depende de mí si yo cedo a la tentación. Dice, él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Cristo es mi modelo, Cristo es el santuario, Cristo yo debo seguirlo a Él. Si Él pudo lograr eso, hermanos, no hay excusa para usted ni para mí, de obtener victoria sobre el pecado, incluso ¿dónde? En los pensamientos. Podemos aparentar muchas cosas por fuera, pero el Señor conoce el pensamiento. Entonces tenemos que decirle, Señor, ausculta, mira, escudriña mis pensamientos para saber que no haya nada de perversidad en ellos, en los caminos míos. Estamos, hermanos, esa es una tarea. Si usted quiere la glorificación, tiene que empezar por la santificación. Y es que tener victoria sobre el pecado en los pensamientos. Ni siquiera un pensamiento se dio a la tentación. Así también, mire la promesa, hermanos, así también podemos hacer nosotros. ¿Hay victoria disponible? Hay una promesa, esto es una promesa de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, de la inspiración dada por Dios. Así como Cristo venció y no pecó en los pensamientos, usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado en nuestros pensamientos y en las acciones. Dice, así también nosotros podemos hacerlo.
la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, que fue algo de lo que la hermana Connie mencionó. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Cómo va a permanecer el Espíritu Santo? Que yo habite en el lugar santo, porque el Espíritu Santo es santo y él necesita habitar en el lugar santo. ¿Está claro, Juan David? Necesitamos esa experiencia. Entonces, ¿dónde está la testificación? ¿Dónde está la vida de Juan David, de Sebas, de Alba Lucía, de cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra testificación en el día a día? Y ahí es donde tenemos que suplicarle al Señor, porque los tiempos están llegando al fin. Ya la obra del santuario va a terminar. Significa que vamos a llegar al tiempo de Azazel, al tiempo del macho cabrío, donde ya se va a limpiar todo pecado del cielo. Ya no va a haber más obra de mediación en el cielo. O sea que usted ya para ese momento, para la ley dominical, ya debe estar, ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo en una vida de santidad. Esto es el santuario, hermanos. Estamos hablando del santuario. Y tristemente esto no lo han enseñado. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Mucho tiempo. O sea que nos toca que agilizar el proceso para retroceder lo que esté malo y adelantarnos en lo que esté bien. Dice, Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Él pudo lograr vencer. Mientras estemos unidos con Él por la fe, entonces yo estoy unido por la fe a Cristo que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Por fe estoy unido a Él. ¿En dónde? En el lugar santo. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. El pecado es lo de afuera, pero yo por fe estoy pegado a Dios, estoy unido a Dios, estoy viendo a Cristo, estoy esperando a Él, estoy buscando la venida de Él. No busco las cosas del mundo, sino quiero vivir en santidad. ¿Estamos hasta aquí? Mientras estemos unidos, no tendrá, dice, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo. O sea que Dios mismo, hermanos, está empecinado en que nosotros nos agarremos, como lo decía la hermana Connie, que era una mano acá a Dios y otra mano al hombre. Eso es Cristo, pero ¿qué hace Dios? Toma la mano nuestra, hermanos, de la fe y la acerca a donde está Cristo. Es maravilloso Dios. Vuelvo a leerlo, dice, mientras estemos unidos con Él por la fe, a Cristo el pecado no tendrá dominio. Dice, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. ¿Cómo lo representaríamos? Está el Padre, está el Hijo y nosotros, y está el Hijo extendiendo la mano. Está Cristo agarrado a la mano del Padre, pero la mano de Cristo no alcanza al humano. ¿Qué hace el Padre? Extiende su mano, o sea, afloja su mano, para que Cristo se mueva para alcanzar la mano del humano. ¿Lo leo otra vez? Dios extiende su mano, suelta, para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Muy lindo esto, muy maravilloso. Lo que nos haga falta, ¿qué va a hacer Dios? Ya tiene a su Hijo todopoderoso que extiende su mano para alcanzarnos donde estemos. Luego, un pecador está en homosexual, está en el pecado de la homosexualidad. ¿Puede alcanzar la mano de Cristo hasta allá? Claro, cualquier pecado, pero ¿qué tiene que hacer? Siga el proceso del santuario, arrepiéntase, va a ser justificado y va a lograr la santidad. ¿O acaso qué pasó con el ladrón en la cruz? Pecador, asesino, y fue arrepentido, confesó. Hermanos, la vida más resumida de un proceso de santificación está, siempre yo lo cito, siempre es el ladrón en la cruz, es todo este proceso
en cuestión de minutos. Lo llamó Dios, escuchó en alguna predicación, luego se arrepiente, confiesa su pecado, le dice al otro, nosotros merecemos morir, él no. Señor, acuérdate de mí cuando tú estés. Reclama la promesa que él había dicho, bienaventurados porque heredarán el reino de los cielos. Escuchó la promesa y la reclamó. Luego, ¿qué pasa, hermanos? ¿Él era un santo? ¿Iba a pagar diezmos? ¿Iba a la iglesia? No, ladrón, asesino. Él reconoció que estaba ahí porque lo merecía. Entonces aceptas nuestro Salvador, acepta a Cristo. Entonces, ese es, hermanos, cualquier pecado puede ser alcanzado por medio del santuario. Esto es lo que el mundo necesita conocer de usted. Usted es un adventista del séptimo día cuya base es Daniel 8:14, que es la purificación del santuario, pero no entendemos porque no nos enseñaron adecuadamente. Entonces tenemos que desenredar las cosas, desaprender lo que hemos aprendido mal, pero eso nos debe facultar para prepararnos para la glorificación porque está a puertas. Se viene la glorificación, hermanos, y cuántos estamos todavía enfrascados en el mundo, creyendo que estamos en la iglesia, creyendo que estamos en el lugar santo, pero estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un llamado urgente a que usted y yo tengamos una relación personal con nuestro Señor. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote, la gran controversia, página 607, párrafo 3, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación o expiación, por nosotros debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Acuérdense, el llamado lo hace Dios, lo hace Cristo, la justificación la hace Cristo, entonces yo soy llamado en Cristo, la justificación en Cristo, la santificación en Cristo, para poder estar preparado para la glorificación en Cristo. O sea, la perfección tiene que darse en Cristo, acuérdense, perfección en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy mirando al autor y consumador de mi fe, a la norma, al que se me puso como modelo. Él, ya lo vimos, no se dio a un pensamiento siquiera. Luego, usted necesita tener esa experiencia. De lo contrario, Juan David dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y sin santidad, nadie va a ver a Dios. O sea, usted sí o sí tiene que permanecer en la santidad. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo, no por sus méritos. Dice otra vez, ni siquiera por un pensamiento pudo nuestro Salvador ser llevado a ceder al poder de la tentación. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asiero en que hacerse firme. ¿Qué puede ser? ¿Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia? O sea, ¿qué tenemos que hacer con nuestros deseos pecaminosos? Ponérselos al Cordero, que sea mi portador de mi pecado. Decirle, Señor, este pecado lo reconozco y lo coloco sobre ti para que tú mueras por él. Esa es la experiencia, hermanos. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio de la cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, bien el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30, Satanás no puede encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Eso es parte de lo que es el mensaje de verdad presente. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Ahora tenemos que hacer esa pregunta. Si yo estuviera siendo evaluado por Dios, Satanás está presto a acusarme, ¿encontraría de qué agarrarse? ¿Tenemos un pecado acariciado? De eso se va a agarrar. ¿Tenemos un pecado abierto? De eso se va a agarrar para decir, usted, mírelo, usted es el Hijo de Dios, mire, este es su Hijo, va a señalarnos. Entonces, hermanos, el tema es cero
permisividad, cero pecado. Y menos en el pueblo de Dios remanente que está en el proceso de santificación, no podemos ser tolerantes con pecados. ¿Por qué? Porque Dios pide esa norma para nosotros en este tiempo. Claro, es posible. Cristo lo hizo, hermanos. Y ya están los tres poderes del cielo dispuestos para su redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre entrega a su Hijo, el Hijo entrega al Espíritu Santo, y los tres están trabajando en el proceso del llamado, de la justificación, de la santificación, para finalmente la glorificación. Ese es el trabajo del santuario en la vida de cada uno de nosotros. Esta es la condición en que deben, a ver, por favor, ¿estamos esperando el tiempo de angustia? ¿Sí o no? Ya estamos, esta tarde vamos a ver una señal clara de eso, de cuán cerca está el tiempo de angustia. Luego, miren lo que dice aquí. Esta es la condición, ¿cuál? De la santidad, de un pensamiento, no pecan ni siquiera en un pensamiento. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. O sea, si usted no ha logrado la santificación, usted no está preparado para el tiempo de angustia. Vemos la gravedad del asunto, hermanos. No va a estar preparada para el tiempo de angustia. Pues, pero tiene que por fe estar ¿dónde? Adentro, hermana, por fe. Usted puede decir, no, angustiados y afligidos, pero no derrotados. Desesperados, pero no. Sí, con tribulaciones, pero no sin esperanza. Esa es la condición, y hoy es el día de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. O sea, no esperemos al mañana, hoy. Hoy es el día de poder decir, Señor, perdona mis pecados. Hoy quiero santidad. ¿Es posible? Claro, el ladrón obtuvo la santidad. Claro, hermano, tiene que ser eso es real. O sea, el ejemplo de Cristo es su vida, su santuario es Él. Y Él está en el lugar santísimo, ya fue glorificado. ¿Sí o no? Ya fue glorificado. Y entonces, ¿qué nosotros? ¿Qué? Tenemos que lograr eso ya, hermanos. O sea, la tarea es ya. No esperar para mañana. Porque esto es grave. Nadie dice, esta es la condición en que deben encontrarse. ¿Cuál? En que ni siquiera en llegar a la perfección en Cristo. Mire, la perfección en Cristo es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Si ya el tiempo de angustia está, significa que yo debo estar ya en la perfección en Cristo, no por sus méritos. Acuérdense que todo esto ha sido dado por Dios. Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, ni siquiera, hermanos, vimos ahorita que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Sin embargo, desde el momento en que creímos, ¿qué tuvo que haberse dado para que yo escuchara un llamado? Tener fe. Correcto. Entonces, desde que yo creo, yo ya soy sellado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios ve toda mi vida, pero yo tengo que seguir el paso del santuario. Él ve ya toda mi vida, hermanos. Nosotros, Él es totalmente, o sea, ve todo desde el principio. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea que yo ya estoy sellado. Eso es la fe que yo debo decir. Señor, tú me llamaste del mundo, yo ya no tengo este pecado, pero necesito esto. Saque usted la lista, escriba. Saque la lista y escríbale y dígale al Señor, yo todavía tengo este pecado. Tenemos que hacer la tarea individual, porque la salvación es individual. O sea, digo hacer la tarea individual en el sentido
mío con Dios, no mi familia, no mi esposa, no mis hijos, sino yo y mi Salvador. ¿Está bien? ¿Se quedó claro? ¿Quién hace entonces toda la obra completa en nosotros? Vamos a ver un texto y ese texto nos va a ayudar a entender más. Acuérdense que todos los textos es necesario que usted los mire a través del santuario. Vamos a mirar un texto que es muy conocido. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Ven los colorcitos? Ahí está el plan de salvación del santuario. Pecado, ¿dónde es? Afuera. Juicio, justificación, justicia, perdón, justificación, y juicio es la santificación. Vamos a mirarlo. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, hermanos, acuérdense que lo que dice Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. O sea que la fe salva. Pero, ¿qué sucede con la incredulidad? Mata. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, Él ya dio toda su vida en expiación, en propiciación. Si yo no creo en la vida de Él, no voy a ser salvo. Es no solamente no solamente la fe salva, sino la incredulidad mata. O sea, no hay puntos intermedios. O usted cree o usted muere. El que crea va a tener vida eterna. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 139:23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este era el texto que le estaba citando. Ve si hay en mi camino de perversidad. Salmo 139:23. O sea, tenemos que decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo las entrañas para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus cosas. Entonces, por cuanto no creen en mí es porque no creímos en su palabra, no creímos en sus promesas, hermanos, tristemente vamos a ser sacados. De justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. ¿Qué es la justicia? Son los mantos de justicia, son las ropas de justicia. ¿Y cuándo somos vestidos de los mantos de justicia? ¿Cuándo somos justificados? En el atrio. Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, está hablando del hijo pródigo, dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre le vio y fue movido a misericordia. Y le dijo, traigan las mejores vestiduras y vestirle. O sea, cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado, el Señor me justifica, o sea, me entrega los mantos de justicia de Él. Dice, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. O sea, el Espíritu Santo está encargado de hacer que nos arrepintamos y confesemos para tener la justicia de Cristo. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Qué es el santuario, hermanos? Es el lugar donde el Señor quiere con sus alas cubrirnos. Pero tengo que estar, ¿qué? En santidad. Si yo no soy santo, me alejo del santuario, me salgo del santuario y las alas de Él no me van a cubrir hasta allá. Porque Él no puede estar ante el pecado. Él habita en la santidad y nos dio todo el camino para que nos arrepintamos. Mateo 23:37 y 38.
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, el mundo ya pasó, somos hechos nuevos en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos, dice, el Espíritu Santo me revela que Jesús ya está en el santuario celestial, o sea, yo estoy ya siendo justificado por Él. Primera de Corintios 15:34, despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, despertad a justicia y no pequéis. El Espíritu Santo viene a redarguirnos de pecado y de justicia. De pecado por cuanto no creemos en Cristo, y de justicia por cuanto el Hijo fue al Padre y el mundo no se da cuenta dónde está. Por eso es que tenemos que seguir a Cristo a donde Él va. Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Entonces, primero viene el arrepentimiento, la justificación, y viene después la sanación. Juan, ahora de juicio, Juan 16, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Ahora, nosotros sabemos cuándo se comenzó el juicio a todo el mundo. ¿En qué año? 1844, por eso es que el juicio tiene que ver con el lugar santo previo a la glorificación. Entonces el Espíritu Santo está convenciéndolo a usted de pecado, de justicia y de juicio. Juicio significa que va a haber una retribución de lo que pide el santuario. Sangre, si hay sangre hay pecado. Sin remisión sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que cada vez que yo peco debo ver ¿qué? La cruz, lo que mis pecados le hicieron a Cristo. Eso significa, hermanos, que en un momento dado, que lo estamos esperando, que estamos preparándonos, que estamos sabiendo que viene el tiempo de la gran tribulación, ya el sumo sacerdote va a salir del lugar santísimo y va a terminar la obra de mediación. Eso significa, hermanos, que el mundo va a ser ¿qué? Juzgado. Entonces, yo debo lograr la aceptación de Cristo mientras el Espíritu Santo está obrando en mí de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Primera de Juan 4:17, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, como yo estoy en el lugar santo, estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, Carmen, yo no debo temer ¿qué? El juicio. ¿Quiénes deben temer el juicio? Aquellos que no estuvieron preparados, aquellos que no edificaron su carácter conforme al modelo de Cristo, en arrepentimiento y confesión de pecados, en entrega, en santificación. Yo sí voy a tener temor del juicio. Pero los que esperamos a Jehová, pues esperamos es la glorificación, son buenas noticias. ¿Está claro, hermanos? Entonces, ¿quién debe tener miedo, Carmen? Aquellos que ¿qué? Que no están en el lugar santo. ¿Qué se necesita para estar en el lugar santo, Alba Lucía, para que le comparta a Carmen qué necesita? Y en el lugar santo, ¿qué necesitamos? Palabra de Dios, oraciones y testificación. Muy bien. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cuál es la justicia mía? Jehová, justicia mía. Debo ver es a Cristo, el modelo, la norma mía es Cristo, no un sacerdote, no un presidente de la asociación, no cualquier persona, hermanos, está. Si yo me comparo con esa persona, pues ese va a ser mi modelo, y resulta que el modelo que se nos puso es Cristo. Él es el modelo a seguir. Lucas 18, del 8 al 14, nos habla de los dos pecadores que se presentan, el fariseo y el publicano. El publicano confiesa su pecado y es justificado y se va a su casa justificado, mientras que el fariseo decía, yo no soy pecador como ese, yo no soy este, yo no soy lo otro, y ese se fue a la casa culpable, y el otro que se arrepintió y confesó fue justificado, o sea, recibió la santificación.
Ahora miremos esto, hermanos. Salmo 73, que es algo muy, muy bonito, que todo lo que está en rojo, en azul, en morado, es la condición del mundo. Dice, Salmo de Asaf, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi se pierde él. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Y cuál fue la razón del por qué se iba a perder? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte. Antes su fortaleza está entera, no sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados. O sea, él estaba mirando lo que le estaba pasando a los otros y no estaba mirando lo que estaba viviendo él. Léanlo por favor ustedes en detalle, pero quiero ir a la parte final. Esto es lo que el mundo va a estar ufanándose de la prosperidad, que son la mayoría y que nosotros somos la minoría, que nosotros estamos equivocados, pero eso va a llevar a que nosotros a veces entremos en crisis. Por eso dice, ciertamente Dios, casi que se deslizan mis pies, casi que caigo. Dicen, mire, ellos que se lo pasan allá. Y están en prosperidad y miren nosotros cómo estamos. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros, hermanos? Hambre, padecimiento, de todo. Y el mundo entero en prosperidad. ¿Y cuál va a ser esa experiencia? Pues una experiencia que nos va a angustiar mucho, nos vamos a poner a dudar y casi que caemos. Pero ¿cuál va a ser la solución? Al final, cuando pensé para saber esto, o sea, cuando vi todo lo que pasa, que el injusto prospera, que el pecador prospera, y yo no, y yo estoy en el lugar santo y de consagrándome y no veo resultados a nivel prosperidad, usted tiene un problema económico, se angustia y usted empieza a pensar y decir, yo voy a hacer lo que hacen los demás. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que hice? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Hasta que qué? Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí la postrimería de ellos. Alba Lucía, y esta mañana cuando leíamos el tema de lo terrible que va a ser la muerte de niños, de jóvenes, ancianos, ¿qué nos genera a nosotros eso? No entendemos. Pero cuando vemos el santuario, entendemos lo que es la postrimería del mundo pecador. Porque no vieron ¿qué? El sacrificio de Cristo, no vieron el plan de redención, y Dios dice, justo es, el que sea justo, siga siendo justo, el que sea injusto, siga siendo injusto. Pero ¿en dónde está diciendo eso Él? En el lugar santo. El que sea justo, quédese ahí. Y el que sea injusto, ya está afuera. Pero usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Entonces, para que usted entienda lo que le va a pasar al mundo entero, usted necesita entrar ¿a dónde? O sea que si no entendemos el santuario, no entendemos lo que va a pasar con el mundo, no vamos a reconocer que es un Dios justo, que Dios va a castigar al pecador, que cuando salga Él del santuario celestial, del lugar santísimo, viene a dar una retribución a aquellos que no aceptaron su obra en el santuario. Eso significa, hermanos, que la única manera de poder entender qué va a pasar con los pecadores es entrando en el santuario. Y ahí no va a haber duda. ¿Por qué? Porque si usted tiene duda de por qué murió Cristo, usted no ha entendido el plan de redención. O sea, ¿por qué murió Cristo? Por usted. Usted es el causante de la muerte de Cristo. Inocente, no tenía por qué morir. Entonces, ¿cómo yo sí me preocupo por el mundo pecador y no me preocupo por Cristo que murió por mí, siendo santo? Por eso es que necesitamos el santuario para saber que existe un Dios que va a reclamar justicia por la muerte de su Hijo amado. Sus pecados fueron trasladados al cielo y está siendo limpiado el santuario celestial. Pero va a llegar un momento en que el santuario celestial va a ser purificado. Eso es Daniel 8:14. El santuario va a ser purificado, o sea que los pecados van a tener que ser trasladados ¿a dónde? A Azazel, al macho cabrío.
Y ahí se limpia el cielo, pero hay una justicia. O sea que yo no voy a decir, ay, mire los niños y mire los que están allá en la tierra que se murieron. No, eso ya es justicia de Dios. Eso es una sentencia para el mundo. Porque no entendieron, porque no aceptaron el plan de salvación. Entonces, hoy mi tarea es no preocuparme por la salvación del mundo, sino por mi salvación y la de mi familia, los que estén en mi área de influencia. Entonces, Carmen, ¿de quién se va a preocupar? De usted y su hijo y de su familia. Entonces, cuando usted entienda, Carmen, lo que está pasando en la vida de alguna persona, usted va a orar por esa persona, decir, Señor, ayúdala. Pero, ¿de dónde tiene que salir? De una experiencia suya. Pedirle al Señor arrepentimiento y confesión. ¿Qué tan cerca, hermanos, está la postrimería de ellos y de toda la tierra? Por eso es que estamos viendo, la única manera de poder entender lo que viene en los juicios es habiendo entendido el santuario. Y él me dijo hasta 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado. Hay dos grupos, hermanos. El pueblo de Dios por fe en el lugar santo, viendo el arca del lugar santísimo, que es adoración al templo y su arca, o sea, adoración al Creador, o el sábado. Y el otro grupo es el que están viendo otra arca, ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a repasarlo, que es adoración hacia el oriente y su arca falsa, y es la oración solar a la creación, o sea, el domingo. Entonces ahí vamos a ver adoración al sol, adoración falsa, ley dominical, adoración verdadera, sábado. Todo en el contexto del santuario. Pronto el santuario va a ser limpiado, o sea, se va a completar la obra de limpieza. ¿Que arrancó en qué año, Sebas? 1844. Va a terminar pronto, hermanos. No ha terminado todavía. Con las plagas. Cuando comience a caer la primera plaga, ya se cerró el tiempo de oportunidad para toda la tierra. Ahí es que se cierra la puerta de la misericordia. Correcto. ¿Y cómo lo sabemos? Por el edicto a muerte de la ley dominical. Viviremos en el santuario por 1000 años, pero ese santuario va a venir aquí a la tierra. Dejémoslo para más tarde, hermana. Fuera de cámaras. Entonces, hermanos, la profecía del capítulo 13 nos habla de la marca de la bestia, que la herida mortal fue sanada y que fue ocasionada, se refiere a la caída del papado en 1798. ¿Qué poder le dio una herida como de muerte al papado? Francia por medio de los jesuitas. Tenemos que ver quién está detrás de Francia, que son los jesuitas y las sociedades secretas. ¿Está bien? Que como herida de muerte, por eso es que el papado se ocultó en la historia. Pero, ¿quién fue? Francia. Y dice que esta herida se va a resucitar, se va a sanar. Dice, tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado en medio del honor que se conferirá a la institución del domingo. O sea, cuando se llegue a ese momento, ya la herida del papado ha sido sanada. ¿Y qué es lo que leímos? Que cuando sea sanada, ¿qué va a volver a ser? Un poder perseguidor y destructor. Entonces, dice la hermana Juay, el mundo es un teatro, los actores y sus habitantes se están preparando para representar su parte en el gran drama final. Todo es un teatro. ¿Alguno de ustedes vio el video que subimos, ya los videos que montamos la semana pasada? ¿Lo vieron? Ahí hay un video completo que fue el video que estuvimos estudiando por la tarde, de algo que fue planeado, o sea, el evento de Notre Dame fue planeado y tiene que ver con nosotros. Vamos a mirarlo, pero esta tarde lo vamos a profundizar.
Dice, el mundo, un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas escenas del drama. Esto es en las sociedades secretas, son los jesuitas, Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa seguirá el efecto. Entonces, necesitamos estudiar la Revolución Francesa para saber qué pasó en la Revolución Francesa, cómo actuaron las sociedades secretas, cómo los jesuitas son los que le dan la herida como de muerte al papado, y los jesuitas son los que le están dando la sanación de nuevo. Dice, la transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. Eso va a venir sobre la tierra, esos son los eventos que estamos esperando. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. ¿Cómo nos tenemos que preparar, Alba Lucía? Estando en el lugar santo, en el proceso de santificación. Esa va a ser la única manera. Si a usted lo coge la ley dominical, si lo ponen preso, si lo llevan al patíbulo, si lo apresan, le hacen vejámenes, lo torturan, usted ya está en el lugar santo. Usted está en el lugar santo y usted selló su salvación ya. Cuestión de tiempo, un poquito, ¿qué nos cuesta de pronto un sacrificio, un dolor, lo que sea? Pero ya hemos sido sellados. Nosotros que conocemos la verdad del santuario, hermanos, deberíamos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. En la serie Los 25 varones de Ezequiel 8:16, que es una serie que pues lo compartimos ya, estuvimos, hermanos, atendiendo o advirtiendo sobre lo que las sociedades secretas han hecho dentro de la iglesia adventista y qué está sucediendo en la iglesia adventista. Entonces, si usted quiere saber cómo las sociedades secretas han hecho la labor dentro de la iglesia adventista, mire esa serie. Ahora tenemos que, ya el llamado, hermanos, está hecho para la iglesia, advertirle a la iglesia lo que ha pasado, lo que está pasando con la iglesia, pero ahora tenemos que hacer un llamado para el mundo. ¿Cómo es? Los que están en esa sociedad secreta, los que están en esas condiciones. Este fue el video, hermanos, que estuvimos analizando en la presentación del sábado pasado en la tarde. ¿Tú lo viste, Juan David? Bueno, mírenlo, porque en este video, publicado el 3 de julio del 2012, se da escenas en las cuales se vio lo que pasó en Notre Dame. Hay digamos, hay escenas que pasan y ya lo vamos a ver un poquito. Entonces, acuérdense, el video comienza con esto, unas manos así como bien feas, con el escudo rojo, que es el escudo Rothschild. Para que usted entienda esto, necesita estudiar la Revolución Francesa. ¿Quiénes alimentaron la Revolución Francesa? Los Rothschild, que son los testaferros del Vaticano. Ellos fueron los que prestaron todo para la Revolución Francesa. Y Satanás, por medio de sus agentes, que es el papado y los jesuitas. Ahí ven la serpiente y el símbolo de pesos, de dólares, pero es una serpiente. Ahí, ese video está lleno de símbolos, hermanos. Pero pues la tarea es que, dice, el video comienza con una cabra y esa cabra tiene un código de barras. Hay coma, así como le dije. Está en inglés, pero pues más en las imágenes, pero son imágenes fuertes para que ustedes tengan precaución. I, pet goat. Ahí va a quedar el link y va a quedar todo para que ustedes lo busquen. ¿Ya? ¿La cabra es un símbolo del santuario? Sí, tiene que ver con el santuario. Entonces, este animalito, comienza el video. Esto fue publicado en el 2012.
Cuando usted hace acercamientos, la primera vez que yo lo vi, no, pues dije, no, sí son códigos de barras. Pero hagámosle una aproximación. ¿Qué dice ahí? $666. ¿Qué es el 66? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué es la marca de la bestia? El domingo obligatorio. Así comienza el video. ¿Y cómo termina el video? Con un Cristo cósmico montando en una barca egipcia, la barca de Anubis o la barca de Ra, dirigiéndose y mirando hacia dónde. O sea, eso es adoración, ¿qué? O sea, eso es la ley, ¿qué? Y eso es lo que pasa, hermanos. Usted ve al final el video y encuentra que el 66 es que adoración solar. Y en ese video aparece la escena en la cual en 1798, o sea, Notre Dame, hermanos, estoy haciendo la pregunta, fue la señal entre ellos, entre la sociedad secreta, entre todo el mundo oculto que está preparando la hermana White, dice que la ley dominical está haciendo su obra en lo oculto. Y sin prestar atención, sin mayor atención, pronto vendrá como una sorpresa sobre el mundo y sobre los adventistas. Pero nosotros tenemos que ver las señales que ellos están poniendo, están dando, para que sepamos qué tan urgente es la obra de la santificación. Notre Dame será la señal entre ellos todo el mundo confederado para destruir al pueblo de Dios, de la resurrección del anticristo. ¿Cuándo se iba a la resurrección del anticristo? Cuando el poder papal se ha restablecido, o sea, cuando vuelva a tener hegemonía mundial. Eso es cuando la ley dominical sea dada. ¿Está bien? O sea, ese va a ser la señal. Ya, hermano. Y esto es el Cristo cósmico. 1798, la herida como de muerte por parte de Francia por medio de las sociedades secretas. Y, hermanos, en abril del 2019 se dio este suceso. ¿Qué tiene que ver con eso? Francia, todos los católicos, todo el mundo dijo, mire, como fue en la semana de Pascua, eso es una buena señal, o sea que es un tema de una resurrección, de un surgimiento, como el fénix de las cenizas está renaciendo otra vez. Acuérdense, hermanos, que estos son símbolos que ellos ponen. Dentro del video, en la parte final, muestra a un supuesto Jesús con los ojos llenos de llamas, a pesar de que la catedral se está destruyendo, pero los ojos dicen cómo iba a ser destruida, por las llamas. Y exactamente, hermanos, como cayó esta aguja, cae en el video, y eso fue en el 2012. Y después de esto, entonces vemos al Cristo cósmico con los señales masonas, con el ojo que todo lo ve, con la pirámide. Todo esto son símbolos ocultos, pero eso es lo que dijo la hermana White, que eso se iba a dar. Las sociedades secretas son las que están haciendo su trabajo para traer el anticristo resucitado otra vez, pero nosotros sabemos quién es el anticristo, que es el sistema papal. O sea que lo que están diciendo es que después de este evento, ahí aparece, en el video aparece una gárgola, antes de que se destruya la catedral. O sea que las gárgolas hacen parte de identificar qué iglesia es, y sucede exactamente lo mismo que sucedió con lo que pasó en Notre Dame. O sea, abril 19 del 2019 es una señal que el Cristo cósmico está resucitando, pero para nosotros es una señal que el anticristo está resucitando otra vez. Va a volver a tener su poder. Francia fue perseguidora, en Notre Dame se dieron las torturas. Va a permanecer 3 años en reparaciones, pero la hermana White dice que en sus laberintos, en sus edificios, el papado está preparando de nuevo las máquinas de la Inquisición de lo que fue en el tiempo antiguo. Entonces, esto es una señal inminente de cómo ellos comunican el lenguaje de la planeación que ellos tienen. Y como nosotros tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hermano, nosotros sabemos que el 666 tiene que ver con adoración dominical, adoración solar.
El mundo no lo sabe, pero nosotros tenemos que avisarle a las personas. Eso es parte de dejar público esto, hermanos, para que las personas sepan que tienen que salir de ese sistema. Todas las sociedades secretas están engañadas, algunas saben, otros no saben, pero el pueblo de Dios tiene que ayudarles a salir de ella. Y esa es, vi una de sus heridas como herida de muerte, y la herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos justo en ese momento, hermanos, pero lo que nos espera es que Él va a saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Cuando el pueblo de Dios viva en santidad, pueda reclamar las promesas de Dios, el enemigo va a venir con la persecución. Es un llamado, hermanos, a que nos arrepintamos, a que entendamos que estamos en el tiempo en el cual muchos, los que no adoren la bestia, vamos a ser ¿qué? Muertos. Esa es la sangre que va a estar reclamando desde la tierra por justicia. Hermanos, que este sea un estudio de poder entender en dónde estamos parados en la profecía bíblica. Esta tarde vamos para lo pronto las personas, vamos a ver el video para que sepan si lo quieren ver, pero hay mucha cosa que detrás de eso está, hermanos, nuestra salvación. O sea, tenemos que estar atentos a estas señales. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el